Hola, muy buenas noches, queridos hermanos y amigos que tienen a bien sintonizarnos cada martes en la noche para estudiar juntos un libro que estamos estudiando todos los martes, que se titula El deseado de todas las gentes, el cual es una biografía de nuestro amado y Salvador Cristo Jesús. Yo les recomiendo que aquellos que no han podido conseguir el libro, sí lo puedan hacer, de tal manera que se puedan beneficiar de esta biografía tan preciosa de la vida de nuestro Señor Jesús. Como acostumbramos en todas las ocasiones que nos presentamos a ustedes, vamos a comenzar el estudio de este libro teniendo una breve oración. Oramos. Buen Dios y Padre que moras en los cielos, qué privilegio tan grande tú nos brindas de poder considerar la lectura de este libro, el cual tú inspiraste a tu sierva, la hermana Elena Jerez White. Ayúdanos, oh Dios, a que mediante la lectura de este libro podamos aprender de ti cada día más y compartirlo con aquellos que no te conocen. Que tú puedas bendecir a cada hermano, a cada amigo que tienen a bien sintonizarnos en esta ocasión para compartir con nosotros la lectura de este libro. Gracias, oh Dios, por acompañarnos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ya en esta ocasión vamos ya adentrándonos más en el estudio de este libro, de manera que en esta ocasión vamos a discutir dos capítulos, el capítulo 10 y el capítulo 11 del deseado de todas las gentes. El capítulo número 10 nos habla acerca de la voz del que clama en el desierto, y para aquellos que tienen su Biblia pueden buscar que este capítulo se trata en los pasajes que se encuentran en los evangelios, en el evangelio de Lucas, capítulo 1 del 5 al 23, y en el evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo del 1 al 12. Así que este capítulo, la voz del que clama en el desierto, comienza haciendo la narración de la vida de un personaje muy especial. Comienza hablando acerca de la vida de Zacarías y su esposa Elizabeth. Y este matrimonio tenía unas cualidades muy especiales. Ambos eran justos delante de Dios y vivían una vida santa y tranquila. De manera que vemos que estas cualidades son muy especiales. Eran justos delante de Dios y vivían una vida tranquila y santa. Y debemos orar a Dios cada día también para que nuestras vidas ejemplifiquen la vida de estos personajes, la de Zacarías y Elizabeth. Porque cuando disfrutamos estas cualidades, pues hay un terreno más fértil donde nuestro Dios puede trabajar en nuestra vida. Pero a esta pareja se les prometió un hijo que iba a cumplir un propósito. Este hijo iba a ir delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y la posición de Zacarías en ese entonces, él ejercía la profesión de sacerdote y ofrecía el incienso allí en el lugar, y cuando él entraba al santuario, pues esa era su misión, así ofrecer el incienso a nuestro Dios. Y él llevaba a cabo sus funciones cada día, pero de repente, cuando estaba llevando a cabo sus funciones, sintió una presencia divina en el lugar. Y era un ángel del Señor que estaba en pie a la derecha del altar. Y menciono que estaba a la derecha del altar porque esa es la posición de favor. Por eso en estos momentos el Hijo de Dios, ¿verdad?, está a la derecha del Padre Celestial, porque es el favor que Dios le ha otorgado. Pero Zacarías había orado por mucho tiempo por la venida del Redentor, y ahora el cielo le había enviado un mensajero para anunciarle que sus oraciones iban a ser contestadas. ¡Qué privilegio! ¡Cuánto Dios se interesa en la vida de cada uno de nosotros! Tan es así que envía un ángel en persona para demostrar que nuestras oraciones son contestadas. Pero cuando Zacarías ve este ángel, él se llena de temor y a la vez de condenación propia, porque se sentía pecador. Pero cabe destacar que Zacarías y Elizabeth eran personas que ya estaban avanzados en edad. Pero el ángel le indicó lo siguiente: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, el cual será grande delante de Dios. Por eso dije al principio que
el capítulo se titula La voz del que clama en el desierto. Ya ustedes saben a qué nos estamos refiriendo, que es a Juan. Así que Juan iba a llevar a cabo una función muy específica. Sería el precursor de Jesús. Y él tenía que cumplir con unas especificaciones muy importantes. Dice que él no debía beber ni vino ni sidra, porque él sería lleno del Espíritu Santo. Aún más, dice que tendría el poder de Elías en su predicación. Estoy seguro que cada uno de nosotros, lo que en una u otra ocasión nos da la oportunidad de predicar la palabra de Dios, nos gustaría tener el poder de Elías, porque es un poder que transforma corazones. Y Juan iba a cumplir con esa misión por medio del Espíritu Santo. Pero Zacarías pasó algo muy extraño en él. Dice que él dudó al principio las palabras del ángel. Como humano, pues es natural que sucediera así. Y hasta el punto que él le llegó a preguntar al ángel, ¿en qué conoceré esto? Pero fíjense, hermanos y amigos, hubo una gran diferencia aquí entre la fe de Abraham, la fe de María y la fe de Zacarías. Y vemos aquí la debilidad humana. Y a veces el ser humano se olvida por un momento de que Dios puede cumplir lo prometido. Abraham confió en que a pesar de su edad iba a tener un hijo. Y aunque su esposa lo dudó, pero Abraham creyó firmemente. Y María pues también aceptó con gozo el mensaje que le trajo el ángel, pero Zacarías por un momento como que dudó. Por eso es que en estos asuntos es esencial la fe del poder, tener la fe en el poder grande de nuestro Dios, porque Dios siempre cumple todo lo que promete. Pero el ángel se identifica y dijo, no temas, Zacarías, mira, yo soy Gabriel, estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Para aquellos que no lo saben, ¿verdad? El ángel Gabriel es el cuarto en poder en el reino de los cielos, del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y luego Gabriel, que es el jefe de los ángeles en el cielo. Y ese ángel fue el que fue enviado por Dios para anunciarle a Zacarías la misión para la cual él iba a estar preparado. Y ese mismo ángel que 50 años antes había dado a conocer a Daniel el periodo profético y que había de extenderse hasta la venida de Cristo, ahora había venido a anunciar el cumplimiento de que Juan sería el precursor de nuestro Señor Jesús. De manera que Gabriel, ese ángel que ocupa ese puesto tan alto de honor en los atrios celestiales, fue el ángel que Dios envió para darle las buenas nuevas a Zacarías. Pero sin embargo allí notamos que Gabriel declara, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas. Es el que sigue allí en el reino de los cielos al Hijo de Dios. Y Zacarías como que tuvo la intención de adorarlo, pero Gabriel lo detiene y le dice, aguántate un momentito, Zacarías, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas. Aunque yo sirvo a Dios en el reino de los cielos, pero estoy aquí para anunciarte esta buena nueva. De manera que Zacarías tuvo que pagar el precio de haber dudado de las palabras del ángel. ¿Saben qué pasó con Zacarías? Pues él quedó mudo por un periodo de tiempo hasta que se cumpliera el nacimiento de Juan el Bautista. Él no pudo realizar ninguna función como sacerdote porque no podía pronunciar palabras, de manera que Zacarías hablaba por señas. Yo no sé si para ese entonces había intérpretes que pudieran interpretar las señas, pero Zacarías desde ese momento tuvo que expresarse por señas a las personas a las cuales él conocía. Pero aún así dice que su rostro resplandecía con la gloria de Dios y luego se fue a su casa, dice este capítulo. Más adelante, luego que el niño prometido nació, entonces la lengua del padre de Zacarías quedó desligada y habló bendiciendo a Dios. Cuando uno está ante la presencia de nuestro Dios, no sale otra cosa que alabanzas y podemos glorificarle el nombre de nuestro Dios por la obra tan maravillosa que Él ha ejercido en nuestra vida. Ahora, ¿cuál iba a ser la misión de Juan? La misión de Juan sería preparar el camino para la venida de Jesús. Una misión muy, muy especial.
Y él no lo iba a hacer solo. El Espíritu Santo dice que descendió sobre Zacarías y él profetizó la misión de su hijo. El niño dice que crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. O sea, que Zacarías no tuvo un hogar per se, con un techo, con mucho aire acondicionado, ni nada de eso, sino que Dios permitió que él viviera en el desierto, que más adelante vamos a ver la razón por qué fue en el desierto, pero era el escogido para realizar y preparar el camino para la venida del Señor. Por eso Juan fue llamado a una gran obra. Tú y yo también podemos ser llamados a una gran obra en estos últimos días. Y para la obra que Juan fue llamado fue la mayor que hubiera sido confiada alguna vez a los hombres, porque Dios obraría con él, pero debía seguir las instrucciones del ángel en esa ocasión. Ahora, para esa misión que Juan iba a llevar a cabo, necesitaba tener unas características muy especiales para cumplir esa misión. Característica número 1, en primer lugar, él debía ser santo. Y solamente tú y yo somos santos cuando estamos continuamente ante la presencia de nuestro Dios. Característica número 2, debía ser lleno del Espíritu Santo. Nuestra oración cada día es pedir a Dios que seamos llenos del Espíritu Santo. Número 3, debía tener una constitución física sana. Número 4, su fuerza mental y espiritual debía ser diferente a la de ningún otro hombre. Y eso se logra solamente cuando tenemos íntima comunión con nuestro Dios. Y algo muy importante, de él debía dominar sus apetitos y pasiones. Y número 6, debía dominar todas sus facultades mediante las cuales él había sido dotado. De manera que todo esto le iba a ayudar a permanecer inconmovible frente a todas las circunstancias que lo rodeasen, como las rocas y montañas del desierto. ¿Y por qué debía ser así? Porque en los tiempos de Juan, no solamente sucedía, en los tiempos de Juan había mucha depravación, personas muy insensibles a la palabra de nuestro Dios, pero Juan debía destacarse como un gran reformador y él debía ser un ejemplo. Y algo muy importante, los hábitos formados en esos primeros años deciden si un hombre vencerá o será vencido en la batalla de la vida. Y no hay mejor tiempo para una buena siembra que el periodo de la juventud. Y por eso es verdad que, al igual que en los días de Juan, estamos viviendo en tiempos difíciles. El mundo está entregado a la sensualidad, a diferentes tipos de pecados, y se han multiplicado las trampas de Satanás y mucho más, sabiendo que le queda poco tiempo. Algo muy importante, y es aquí la temperancia, porque la temperancia ocupa un lugar en la obra de prepararnos para la segunda venida de Cristo. ¿Y qué es la temperancia? Pues la temperancia no es otra cosa que tener un control en cada una de las cosas que nosotros hacemos, lo que comemos, en lo que bebemos. Por eso la palabra de Dios nos orienta y nos dice: si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria y la honra de nuestro Dios. Así que Dios permitió que Dios quiso que Juan tuviera una escuela muy especial. Dios no permitió que fuera a las escuelas rabínicas, de manera que Dios le llamó al desierto. ¿Por qué al desierto? Para que aprendiera de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Hoy es un día muy especial, o tal vez mañana, cuando te levantes, observa la naturaleza, ve los pájaros cantando, los árboles verdes, las flores, y ves y notarás que eso no es por casualidad, sino que hay un poder detrás de todo eso que hace que la naturaleza se vea hermosa. Y esa fue la escuela a la cual Dios envió a Juan, al desierto, en contacto con la naturaleza. Así que Juan prefirió la severa disciplina del desierto. Juan llegó un momento que él se llegó a acostumbrar al desierto, y esa era la manera de dar la bienvenida, de escapar de la sociedad tan corrupta que existía en ese entonces. Huía del constante contacto con el pecado. Y hoy en día no es menos que los días de Juan, pero hay una misión
a la cual tú y yo hemos sido llamados, y es de llevar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque cuando vamos a llevar esta misión no vamos solos, sino que la presencia de Dios y de sus poderosos ángeles nos acompañan en todo momento. Juan se consagraba su vida a Dios cada día y tenía una vestimenta muy especial y comía un alimento muy especial. Dice que su ropa y su comida eran muy especiales. Por ejemplo, su manto era de pelo de camello, estaba ceñido a su lomo por un cinturón de cuero, y su comida era langostas y miel silvestre. Al mencionar esta palabra langosta, no pensemos que es la langosta del mar ni nada semejante. Era un tipo de langosta la cual era comestible en ese entonces, y ese era parte del alimento de Juan: langostas y miel silvestre y por agua. Juan no bebía vino, no bebía ningún tipo de soda, sino que él tomaba agua que descendía de las colinas. Yo imagino que esa agua fresca, cristalina, era pura, y ese era el tipo de agua que Juan tomaba. Y en meditación y oración trataba de fortalecer su alma para la tarea que le esperaba. Todavía la tarea que Dios ha depositado en nuestros hombros está inconclusa, pero va a llegar el momento en que seremos dotados de una fuerza especial, y el Evangelio será predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Espíritu Santo estaba con él, y mediante su ayuda Juan podía reconocer todos los ataques de Satanás y resistir su poder. Cuando estamos en ese tipo de condición, Dios nos capacita y nos da una visibilidad espiritual mayor que la de otras personas. Cuando estamos constantemente unidos al Espíritu Santo y vemos cuáles son los ataques que el maligno lanza continuamente para cada uno de nosotros. De manera que para Juan el desierto era su escuela y su santuario. Allí aquel aspecto lóbrego tal vez y terrible del desierto representaba vívidamente la condición del pueblo de Israel. Hoy posiblemente nuestro mundo está en un desierto similar, en un lugar lóbrego, terrible, y esa es la condición que existía para ese entonces también en la época de Juan. Pero Juan miraba al rey en su hermosura y se olvidaba de sí mismo, se sentía deficiente e indigno, y no temía a lo humano porque había mirado a lo divino. Ahora, algo muy interesante: la misión de Juan era muy seria, y era la de amonestar al pecador. Pero Dios lo había mandado a llevar esa misión, y esa era la misión a la cual él iba a ir. Y en medio de la crisis por la cual estaba pasando Israel, se oyó una voz sorprendente, llena de esperanza, que decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la misma voz que nos está advirtiendo en estos últimos días: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La venida de nuestro Señor Jesús está más cerca de lo que tú y yo pensamos. Cada día acontecerán situaciones inimaginables, pero es porque la venida de Dios está a las puertas. Y los judíos se habían separado de Dios, y a causa de esa multitud de pecados estaban recibiendo los juicios de Dios. Por eso Juan declaró a los maestros de Israel su orgullo, su egoísmo y la crueldad que ellos estaban llevando a cabo. Demostraban, como bien dice la palabra de Dios, que era una generación de víboras, una maldición moral para el pueblo. A pesar de la luz que habían recibido, eran peores que los paganos. Y es lamentable que el pueblo al cual Dios había elegido estuviera llevando a cabo cumpliendo con esa característica. Pero por sus frutos es que se determina el valor de un árbol, no por su nombre. Yo puedo tener un árbol de mango, pero si ese árbol de mango da los frutos dañados, pues no es un buen árbol. Pero por eso dice la palabra de Dios que por su fruto se determina el valor de un árbol. Y Juan declaraba que él bautizaba con agua, y es cierto, pero el que venía tras él era más poderoso y bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Todo lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 11. Porque para el pecado nuestro Dios es fuego consumidor. Querido hermano y querido amigo, es bueno que recordemos que Dios aborrece el pecado, sí lo hace, pero también ama al pecador, y siempre tiene un plan para que tú y yo acudamos a Él con corazones llenos de arrepentimiento.
Así que la luz de la gloria de Dios, que imparte vida a los justos, es la que matará a los impíos. Solamente los de limpio corazón podrán morar en la presencia del Señor. Y de esa manera Juan declaraba el mensaje de Dios a Israel, un mensaje de arrepentimiento. Hoy en día ese mensaje es como si hubiera sido de ayer para hoy. Hoy es día de que si aún no hemos tomado la decisión de arrepentirnos de nuestra vida pecaminosa, lo hagamos delante del Señor. Y Él está siempre listo a recibirnos como si nunca hubiéramos pecado. Y aunque Juan tenía muchos seguidores, en todo momento buscaba la oportunidad de dirigir su fe a aquel al cual había de venir, porque Juan era un personaje muy especial, pero Juan siempre dirigía la atención a aquel que había de venir, que era nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, cuando nosotros vamos a llevar la palabra de nuestro Dios, no dejemos que nuestro ego nos absorba, sino que presentamos a Cristo, aquel que tiene el poder para otorgarnos la salvación. Solamente Él espera que vayamos a Él con corazones arrepentidos, y entonces Jesús va a encontrar un terreno fértil en el cual Él va a trabajar y hacer su obra. Hasta aquí es el capítulo número 10, que nos hablaba acerca de la voz del que clama en el desierto, más o menos una breve descripción de la misión de Juan. Ahora vamos al capítulo número 11, que nos habla acerca del bautismo, el cual está basado en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 9 al 11. Así que todos aquellos que tengan oportunidad, tienen sus Biblias en sus casas, más adelante pueden proceder y leerlo. Aquí vemos que Juan no había tenido una comunicación directa con Jesús todavía. O sea, Juan era primo de Jesús. Él todavía no se había encontrado directamente con Jesús, porque Jesús vivía en Nazaret de Galilea y Juan vivía en el desierto, y no se habían comunicado el uno con el otro, pero notamos el trabajo misionero que ya Juan estaba realizando para cumplir la misión a la cual él había sido llamado. Pero Juan esperaba con fe, sabiendo que al tiempo señalado por Dios todo quería aclarado. Muchas veces nosotros tenemos serios problemas con el tiempo, pero Juan reconoció bien que estaba bregando con el que tiene el control del tiempo, que es nuestro Padre Celestial. A Juan el Bautista se le había revelado que el Mesías vendría a pedirle el bautismo, y entonces se daría una señal de su carácter divino. O sea, Juan tenía una comunicación tan directa con el cielo que ya Juan había recibido esa revelación de que Jesús iba a ir a él a pedirle el bautismo. Por eso cuando Juan vino para ser bautizado, Juan reconoció en él una pureza de carácter que nunca había percibido antes. O sea, cuando Jesús vino a él, cuando Juan lo vio por primera vez, él vio en ese personaje algo muy diferente a las demás personas que él había bautizado. Su carácter era diferente. La presencia de Jesús en ese momento era santa y a la vez inspiraba reverencia. Dice el deseo de todas las gentes que Juan nunca había estado en contacto con un ser humano que irradiase una influencia tan divina. Qué privilegio tuvo Juan de estar ante la presencia de nuestro Dios, y mucho más poder bautizar al Cordero de Dios, a Cristo Jesús, bautizar a su primo en esa ocasión. Pero yo me imagino en esa ocasión cuando Juan ve a Jesús, que posiblemente hasta comenzó a sentir temor, a estar tembloroso, porque él no podía, él vacilaba en hacer lo que Jesús le pedía, y él se hizo la pregunta: ¿cómo podía él, pecador, bautizar al que era sin pecado? Aquí como que hay algo que es un poco irónico, ¿verdad? Pero Jesús le dijo: deja que así conviene, porque Jesús quería darle el ejemplo en todo. Y cuando Jesús pidió el bautismo, Juan quiso negárselo, exclamando: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Vemos aquí la humildad de Juan. Reconocía que era un hombre que había
estado relacionado donde había mucho pecado. Y Jesús, después de haberle dado la contestación, Juan, deja, que así es que conviene. Le dijo, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cuando Juan escuchó estas palabras, entonces él procedió y lo bautizó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Entonces sucedió algo extraordinario. Dice que los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios fue visto que descendía como paloma y que venía sobre él. En otras palabras, queridos amigos y queridos hermanos, Jesús nos dio ejemplo. Él era sin pecado, pero se identificó con los pecadores, dando los pasos que tú y yo debemos dar. Y luego que Jesús salió del agua, se arrodilló allí en oración, allí en el río, buscando la dirección para llevar a cabo el cumplimiento de la misión que le aguardaba. Hasta en esto Jesús nos dio ejemplo. Una vez que fue bautizado, se arrodilló ante el Padre, allí los cielos fueron abiertos. Y posteriormente Jesús sería entonces considerado como enemigo y destructor de Israel. Ya el enemigo comenzó a enfocar la artillería pesada contra Jesús, pero ya el enemigo tenía su sentencia garantizada cuando Jesús diera su vida por amor a cada uno de nosotros. Qué irónico, ¿verdad? El que había proclamado la ley en el Sinaí iba a ser condenado como transgresor, porque inmediatamente iban a venir las acusaciones sobre él. Tan es así que en muchas ocasiones lo declararon como que él era Belcebú. Belcebú era un calificativo que se le daba en muchos lugares a Satanás. Dice que durante toda su vida, su madre y sus hermanos no comprendieron su misión. Ni aún sus mismos discípulos comprendieron claramente la misión a la cual Jesús había sido enviado. Pero él debía hollar la senda y llevar la carga solo. Esta es una de las razones por las cuales yo siempre he admirado a Jesús, porque a pesar de que él llevaba a cabo esa carga solo, él contaba con la ayuda del Padre en todo momento. Dice que de su brazo dependía la salvación de la especie caída, y extendió su mano para asirle a la mano del amor del Omnipotente. Si tu mano y mi mano están asidas de la mano de nuestro Dios, vamos a ser vencedores como lo fue Jesús. Por eso que cuando Jesús se postró allí a orar en el río, dice que los ángeles nunca habían escuchado una oración semejante. Y allí, de aquella muchedumbre que esperaba a las orillas del Jordán, muy pocos, además de Juan, discernieron la visión celestial. Allí el pueblo se quedó mirando silenciosamente a Cristo. ¿Por qué se quedaron atentos? Porque Jesús estaba bañado de la luz que rodea siempre el trono de Dios. Dice que su rostro estaba glorificado como nunca antes había sido visto ningún rostro humano. Y eso sucede simplemente cuando nosotros estamos constantemente, día a día, hora a hora, ante la presencia de Dios. Nuestro rostro tiene que cambiar, tiene que haber algún efecto cuando tú estás mucho tiempo ante la presencia, aquel que irradia luz constantemente. Por eso Juan allí posiblemente quedó paralizado al ver tal situación, porque de los cielos abiertos se oyó la voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esas fueron las palabras de confirmación para inspirar fe a todos aquellos que presenciaban esa escena y fortalecer al Salvador para la misión. Por eso Juan quedó profundamente conmovido al ver a Jesús postrado, suplicando la aprobación del Padre. Siempre que vayamos a hacer algo, pidamos la ayuda y la bendición de nuestro Padre Celestial, porque Él sabía muy bien que Jesús era el Redentor del mundo, a quien Él había bautizado, porque ya se le había sido revelado. Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, estaba ante aquella muchedumbre. ¡Qué privilegio, hermanos! Un día tú y yo vamos a tener esa oportunidad de ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo si somos fieles. Le insisto a que en sus casas también puedan leer Isaías 53, 7, 6, que habla acerca de las características de Jesús. Y en esa ocasión Jesús habló como a nuestro representante.
y por la obra que Jesús realizó es que tú y yo somos aceptos ante el amado, hacia nuestro Padre Celestial. Y la misma gloria que descendió sobre Jesús es una prenda de amor de Dios hacia cada uno de nosotros, porque su amor rodeó al hombre y alcanzó al cielo más elevado. Qué privilegio tenemos que nosotros a través de Cristo Jesús podemos llegar hasta la presencia del Padre. Por eso yo lo he dicho ya en varias ocasiones, que cuando tú y yo oramos, nuestra oración es recibida primeramente por Jesús. Jesús la purifica allí con el perfume de su perfección, entonces la presenta al Padre y esa oración es contestada. Así que la voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y yo digo y te pregunto a ti en esta ocasión, ¿lo crees así? Yo así lo creo. Por último, les invito a que podamos leer 1 Juan capítulo 3, versículo 2, que dice lo siguiente: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Alabamos el nombre de nuestro Dios en esta noche, porque la venida de nuestro Señor Jesús está a la puerta y pronto le veremos tal como Él es. Recuerda, Jesús ha abierto el camino para que podamos hallar acceso al Padre. Hay una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Todavía esa puerta no ha sido cerrada, de manera que tenemos acceso al Padre mediante los méritos salvíficos de su Hijo amado Cristo Jesús. Así que Dios nos bendiga en esta noche de una manera poderosa, que podamos recordar que así como Juan fue utilizado, tú y yo también podemos ser utilizados, y que el bautismo es la forma de sellar nuestro pacto con Dios, porque ya Él pronto ha de venir a buscar a cada uno que lo ha aceptado a Él como su Salvador personal. Que Dios te bendiga en esta ocasión y te invitamos para que nos sintonices nuevamente la próxima semana en el capítulo número 12 en adelante. Que Dios te bendiga, en mi deseo y oración, y vamos a orar para terminar en esta ocasión. Querido Dios y Padre, gracias a Dios porque tú eres bueno en gran manera. Gracias porque tú enviaste a Juan como precursor de tu venida, y gracias porque nos diste el ejemplo mediante tu bautismo, y el Espíritu Santo descendió de una forma poderosa sobre el Hijo de Dios, sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ayúdanos a confiar en ese sacrificio de amor que Dios hizo para con cada uno de nosotros, y darnos el privilegio, al igual que a cada uno de nuestros amigos y hermanos, de muy pronto reunirnos como una sola familia para morar contigo por toda la eternidad. Gracias a Dios, nuevamente lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches a todos.